estamos en la 99.9, mañana gris, muy gris en la ciudad de Mar del Plata. Esto va a ir mejorando en un ratito. Afortunadamente las lluvias han sido muy leves. Está para conversar con nosotros Ignacio Rovira, licenciado en Ciencias Geológicas. Ignacio, buen día, ¿cómo estás? Hola José, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien. El otro día vi un largo hilo tuyo, muy ilustrativo, que me pareció que estaba bueno compartirlo con la audiencia, porque horas después que se producen los hechos que llevan a la captura y detención de Maduro y de su esposa Cilia, hoy encarcelados en New York a la espera de una segunda audiencia el próximo 17 de marzo, comenzaron a aparecer artículos, particularmente registré uno de Pablo Wende en Infobae que decía riesgo para vaca muerta, ¿no? Ujú. Inminente riesgo de caída del petróleo. Ilustranos un poquito qué es el petróleo de Venezuela. Bueno, a ver, primero para empezar por el principio del artículo que citás, Vaca Muerta no tiene riesgo en esta intervención porque estamos hablando de dos productos absolutamente distintos, por lo menos en varios de los yacimientos que están activos. Vaca Muerta produce más que nada un petróleo liviano, bastante gas y algo de petróleo pesado hacia el borde de Cuenca, digamos, hacia el este de la cuenca neuquina. El petróleo de Venezuela principalmente es un petróleo pesado, muy denso, de poca fluencia natural, es decir, que naturalmente el recurso no sale del caño muy fácilmente, sino que hay que ayudarlo bastante. Y además tiene mucha componente de azufre, con lo cual eso tiene que ser tratado primero para alivianarlo, para lo que es todo el desarrollo de combustibles, y sacarle esos aditivos a azufre porque no son compatibles, digamos, con el uso en términos, digamos, Ujú. funcionales. Entonces, digamos, eso ya no es una competencia, digamos, para Vaca Muerta. Hoy en día estamos viendo un país que tiene un recurso parado, que ha disminuido su capacidad productiva en un 75%, eh, y que, bueno, tiene una infraestructura bastante deteriorada. Con lo cual, el tema del petróleo en Venezuela es algo que es conflictivo, es un recurso importante para el país, pero hoy en día no es una cuestión determinante a nivel mundial, digamos. Si vemos las consecuencias de la detención de Maduro en términos del precio del petróleo antes y después, está prácticamente en el mismo lugar, en los mismos $60 que se encontraba el Ujú. viernes. Por otro lado, vos señalabas en tu hilo que ese tipo de petróleo abastece a Estados Unidos desde Canadá. Sí, a ver, obviamente Estados Unidos produce también al tener esos recursos no convencionales de petróleos livianos en cuencas como Permian y cuencas como Bakken, produce petróleo liviano y necesita, digamos, mezclarlo con petróleo pesado para producir combustible, diésel y demás sostenes de la productividad en otros ámbitos. Entonces, Canadá tiene en la región de Alberta unas arenas muy bituminosas que producen ese mismo petróleo pesado o similar a un precio, digamos, un poquitito más elevado, no mucho. Si Ujú. tomamos al petróleo de Venezuela a unos $40 hoy en día el barril, el de Canadá está en unos 44. Lo que tiene Canadá es que le otorga una seguridad de provisión, digamos. Ujú. Entonces, digamos, Estados Unidos tiene ya un tratado de comercio abierto con Canadá y eso le permite tener, digamos, la provisión asegurada del recurso. Claro, bueno, pero es interesante, digamos, porque, a ver, ¿a dónde apunto? Incomoda, por lo menos a mí como comunicador, la extrema simplificación, ¿no? Porque por otro Ujú. lado, ayer se publicó también un informe que dice que se requerirán por lo menos 100.000 millones de dólares Sí. para poner en marcha la industria petrolera de Venezuela, que ha sido destruida por el chavismo en todos estos años, ¿no? No solo 100 mil millones de dólares, sino que mucho tiempo. Claro. Estamos hablando de entre 10 y 15 años como para ponerse a tiro de lo que era el pico de producción de petróleo allá por el 2005, que estaba rondando los 3 millones de barriles día. Hoy en día esa producción está en menos de 1 millón, eh,
Y entonces eso requiere una inversión muy grande de dinero porque todo este petróleo pesado requiere mucha inversión para recuperarlo, requiere una inversión de infraestructura muy grande porque para transportarlo y además requiere el más clave de todos los recursos, que es el recurso humano. Porque no nos olvidemos que de Venezuela se fueron casi 9 millones de personas, entre ellos infinidad de gente vinculada a la energía. Muchos han recalado acá, tanto en Buenos Aires como en los yacimientos en Neuquén, en Santa Cruz, en Chubut. Entonces, mucha gente ha venido a trabajar acá que se dedicaba a eso. Entonces, y ese es el recurso más clave porque es el que más tiempo tarda en formarse. Sí, claro, ¿Sí? obviamente, obviamente. Entonces, no es solo la cantidad de dinero que tenga que invertir una compañía que desee operar en esos campos con las dificultades geopolíticas que va a tener por un tiempo, porque desarmar también toda la estructura que tenía armada el chavismo y la continuación del poder con Nicolás Maduro, no va a ser fácil, digamos. Mirémoslo también desde nuestro lado y veamos lo que nos está costando a nosotros desarmar estructuras que son deficitarias, por así decirlo. Sí, 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 claramente. Bueno, es parte de lo que yo insisto en que hay que buscar comunicar con la mayor claridad posible, Sí, ¿no? sí, totalmente, totalmente. Sí, Yo sí, creo sí. que Venezuela tiene un desafío. Primero tiene que terminar de asaltar este proceso que ha iniciado la captura de Maduro, tiene que resolver hacia dónde va a ir, hacia dónde se va a encaminar el país y después va a llevar muchísimo tiempo encaminar esto. Con lo cual, yo realmente lo que pienso es que el recurso no es el principal motor de esta captura, ni No, tiene no. que ver por un lugar de orden geopolítico. Sí, hoy leí una explicación de una venezolana que es abogada en Texas, donde hacía una lectura completamente distinta, es decir, hace una lectura geopolítica más profunda. Dice, en este momento Venezuela era un lugar donde Irán, Rusia y China estaban construyendo una base de poder militar a minutos, segundos de la Florida o del sur de Ujú, Estados Unidos, ¿no? sí. Que me parece que tiene mucho más sentido que este cartabón de venta que hace Trump del tema del petróleo, que termina confundiendo a todo el mundo, me Sí, parece. a ver, yo creo que también a Trump hay que leerlo en su propia salsa y no quedarnos con las viejas ideas de la geopolítica de los 90 en la cual el recurso era el punto de poder, sino que realmente eh, el comercio y el flujo de recursos y el flujo de capitales es lo que manda. Entonces, que Trump diga que va por el petróleo, sí, está bien. O sea, puede ser un upside interesantísimo para toda empresa que quiera hacer algo a futuro, pero hoy en día me parece que es algo muy minoritario. Tal cual. Bueno, Nacho, te agradezco que nos ilustres de esta manera y nos dediques tu tiempo. Gracias, buena No, por favor, jornada. gracias José, hasta luego, saludos a todos. Bueno, seguimos nosotros en un instante, es la hora 8:56. Este era Ignacio Rovira, licenciado en Ciencias Geológicas.